Bien, vamos a resolver esta primera plantilla de juego pilas de nuestra colección más allá del Sudoku. Para eso primero recordemos las reglas del juego. Bueno, acá observamos una plantilla en limpio, todavía sin resolver, donde hay algunos números llamados números índices en la parte vertical izquierda y en la parte superior derecha. Y en la parte interna de la plantilla unos rectángulos, algunos en horizontal, otros en vertical, que representan pilas. Y estas pilas, podemos decir que todavía están, entre comillas, están desactivadas. Y el juego consiste en eso, ¿no? En activarlas. ¿De acuerdo? ¿Bajo qué consideración? ¿Bajo qué regla? Bueno, bajo la siguiente regla, bajo estos números índices que tenemos, observamos acá. ¿Sí? Por ejemplo, estos números índice, ¿cómo se leen? Por ejemplo, en la columna que apuntamos acá. Dice 1 más o 1 positivo, 2 negativo, ¿no? ¿Qué significa eso? Que en esta columna de acá, al final del juego, debe aparecer un polo positivo, 2 negativos. ¿De acuerdo? Y así, por ejemplo, en la fila inferior. Dice así, 3 polos positivos, 3 polos negativos. Entonces aquí se deben activar todos estos polos, ¿no? Porque hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, ¿no? Entonces se deben activar todos estos polos de acá, ¿de acuerdo? Y así, ¿no? Por ejemplo, en la columna de la derecha acá, ¿no? Dice 3 polos positivos, 2 negativos. Entonces en esta columna de acá, al final del juego deben aparecer 3 polos positivos o 3 signos positivos y 2 signos negativos. Bien, entonces ahí está, ¿no? El juego, la regla básica consiste en activar pilas, ¿no? Pilas desactivadas en este momento. Bien, entonces, pero hay algunas consideraciones, ¿no? Por ejemplo, en esa medida nosotros siempre vamos a tener pilas positivas activados, ¿no? Por ejemplo, en horizontal, más menos o menos más, ¿no? O, por ejemplo, en vertical, una pila activada, ¿no? Menos más. Van a aparecer este tipo de pilas, ¿no? Activadas. Pero también va a aparecer un tipo de pila llamada una pila neutra, que entre comillas se va a activar en forma neutra, ni positiva ni negativa, ¿no? Entonces eso se indica con una X, una pila activada en forma, entre comillas, en forma neutra, que van a servir para completar la columna o separar pilas, ¿no? Por ejemplo, separar pilas, ¿no? O completar la cantidad de polos en una columna o en una fila, ¿sí? Y bueno, entonces, por ejemplo, y recordar un par de cosas, ¿no? Que son casi de sentido común, ¿no? Entonces, por ejemplo, también se explican en las reglas del juego, en el libro, ¿no? Por ejemplo, dos pilas, no, dos pilas de polos, dos pilas que se tocan con polos idénticos se rechazan, ¿no? Por ejemplo, no puede suceder una situación como esta, ¿no? En la plantilla no puede haber una pila activada positivo o negativo, por ejemplo, y al lado otra pila en horizontal activada negativo positivo, ¿no? Pues esto de acá no puede suceder, ¿de acuerdo? Pues dos pilas, por ejemplo, dos polos negativos, diríamos, dos polos negativos, dos polos de un mismo signo se repelen, ¿no? Se rechazan. Eso de ahí no puede suceder, por ejemplo. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo básico, ¿no? Recordar eso de sentido común. Entonces, en esa medida, por ejemplo, ¿cómo se resuelve eso? A un momento será colocar acá una pila neutra o invertir el sentido de la activación en el polo, ¿no? ¿De acuerdo? Invertir el sentido de la activación. Bueno, otro tipo de situación que debemos recordar es la siguiente, ¿no?
Si una pila se activa por un polo, el otro polo se activa inmediatamente, ¿de acuerdo? O sea, este tipo de cosas no puede suceder, ¿no? Que una pila se active solamente por un polo y esto de acá quede en blanco, ¿no? Entonces también, por ejemplo, en vertical, por ejemplo, si activamos uno de los polos, por ejemplo, con menos, esto de acá no puede suceder, ¿no? No puede quedar el otro polo sin activar, ¿no? Esto de acá tampoco puede suceder. Entonces siempre una pila, si se activa por un polo, inmediatamente se activa por el otro polo, ¿de acuerdo? Son las reglas del juego, entonces, y este par de situaciones de sentido común, ¿no? Dos polos idénticos se rechazan, polos opuestos se atraen, ¿no? Y la activación de una pila siempre es por los dos polos, ¿no? Si se activa uno, inmediatamente el otro, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, vamos entonces ahora sí al procedimiento de la resolución de una plantilla. En principio, el consejo práctico básico es observar las filas y columnas que tengan una cantidad de polos idéntica a la cantidad de pilas o de polos que hay en la columna, ¿no? Por ejemplo, en estas dos columnas de acá, ¿no? Esta de aquí, esta columna de acá y esta otra de acá. Dice así, ¿no? Aquí hay dos polos positivos y tres negativos. Y observamos cuántos polos por activar. Bueno, pilas hay tres acá, ¿no? Acá también hay tres, pero polos 1, 2, 3, 4, 5. Y acá también 1, 2, 3, 4, 5 polos. Esos 5 polos se corresponden con la suma de estos números índice, ¿no? 2 positivos, 3 negativos, la suma es 5, acá también idéntico, ¿no? Entonces estos polos de acá, se dice así, obligatoriamente van a ser activados, ¿no? Entonces esa obligatoriedad se indica del siguiente modo, con un puntito, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Un punto acá. ¿Por qué? Porque necesariamente todos estos polos deben ser activados, ¿no? Todavía no sabemos la forma, pueden ser más, menos, más, pero necesariamente serán activados, ¿no? Bien, ¿cómo resolvemos eso, no? Entonces, ¿cómo resolvemos la activación? Más, menos, menos o más o menos, más, ¿no? La otra posibilidad. Bueno, simplemente leyendo los números índices. Acá me dicen dos positivos, tres negativos. ¿Qué significa que eso? Que hay uno más, un polo positivo, un polo negativo más que uno positivo, ¿no? Bien, pero la activación de una pila es más, menos más, los dos polos. De igual modo acá, más, menos más. Entonces aquí en esta pila ya hay un polo negativo, acá hay otro polo negativo y también uno positivo. Pero queremos uno más negativo, un polo negativo más. Entonces ese de ahí, el tercero, será activado acá, ¿no? En esta pila horizontal. ¿De acuerdo? Y bueno, inmediatamente se activa el otro polo de la pila, positivo, ¿no? Y eso ya, con eso ya resolvemos esto, ¿no? Necesariamente este será positivo, esto negativo, ¿no? Positivo, negativo, ¿no? Pues polos de signo distinto se atraen, ¿no? Positivo, negativo. Positivo, negativo. Ahí está. Resolvimos esa parte. Y bueno, y luego seguimos, ¿no? Por ejemplo, el mismo criterio que hemos usado acá, ¿no? En las columnas, acá ahora en las filas. Dice así, ¿no? Aquí hay tres polos positivos, tres negativos. Entonces se van a activar todos estos de acá, porque corresponde con la suma, ¿no? 3 y 3 es 6 y hay 6 polos, ¿no? Hay 6 polos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y bueno, la activación ya, a partir de lo que ya está colocada, ¿no? Esta activación. Entonces este de acá será positivo, inmediatamente se activa el otro polo, ¿no? De la pila. Este de acá es negativo, inmediatamente se activa el de arriba, ¿no? Igual acá, aquí a la derecha, ¿no? Se activa el negativo y el positivo de la parte superior. Y acá se activa el positivo, inmediatamente el negativo de la parte superior. ¿Sí? Observamos que
Acá tenemos 3 polos positivos, 3 negativos. Y en la segunda fila, en la fila superior también, ¿no? 3 polos positivos, 3 negativos. Ya está, y así. Por ejemplo, podemos proseguir aquí en la fila superior, ¿no? Porque también hay 3 positivos, 3 negativos y hay 6 polos por que activar, ¿no? 1, 2, 3, 4 que están activados, 5, 6. Y bueno, la activación ya se resuelve con esta activación previa que ha habido, ¿no? Entonces este aquí es positivo, negativo. Y acá es negativo, positivo. ¿Listo? Ya está. Entonces observamos, por ejemplo, en esta columna de acá, ¿no? De la derecha. Dice un polo positivo, 2 negativos. Y eso ya está. Porque hay 2 negativos, 2 polos negativos y uno positivo, que es este de acá. Por lo tanto, entre comillas, esta pila se activa en neutro. Ahí está el uso de una pila neutra, ¿no? Se activa en neutro. Bien, veamos ahora la columna de la derecha, del extremo derecho. Dice 3 polos positivos, 2 negativos. Bueno, ya van 2 positivos y 1 negativo. Entonces hay que activar esta pila. Y entonces esa pila se activará así, ¿no? De este modo, ¿no? Polo negativo, polo positivo. Para completar los números índices indicados, ¿no? 3 polos positivos, 1, 2, 3, 2 negativos, 1, 2. Ya está resuelto por ahí. Bueno, en la fila de acá, ¿no? Esta fila de acá, por ejemplo, dice un polo positivo, 2 negativos, pero ya están. Un polo positivo está acá y los 2 negativos es 1 y 2. El neutro no cuenta, ¿no? Por lo tanto, esta pila en horizontal se activa entre comillas en forma neutra. Ya está. Bueno, si seguimos, por ejemplo, en la columna o en la fila, ¿no? Por ejemplo, acá en la columna, ¿no? Dice un polo positivo, 2 negativos. Y ya están, ¿no? Los 2 negativos ya están. 1, 2. Y el positivo está acá. Por lo tanto, la pila central horizontal se activará en forma neutra, ¿no? Ajá, en forma neutra. Listo, entonces con esto hemos completado, como se observa, la plantilla, ¿no? Todas las pilas están activadas. Hay algunas activadas entre comillas en forma neutra, pero se corresponden con los números índices indicados, ¿no? 3 positivos, 3 negativos, efectivamente. 1 positivo, 2 negativos, efectivamente. 2, 1, 2 positivos, ahí está. 1 negativo, ahí está. 3, 3, ahí está, ¿no? 1, 2, 3 positivos, 3 negativos. Igual abajo, ¿no? En la parte inferior. Y en vertical también, ¿no? 1 positivo, ahí está. 2 negativos están acá. 2 positivos en la siguiente columna, 1 negativo. 1, 2 positivos, 1 negativo. Acá, ¿no? Bueno, el inicio, ¿no? 2 positivos, ahí están los 2 positivos y los 3 negativos también están acá. Luego dice 3 positivos, 1, 2, 3 y 2 negativos, ahí está. Y acá esta columna, 1 positivo, que es este de aquí, 2 negativos, 1, 2. Y acá, ¿no? La última columna, 3 positivos, 1, 2, 3 y 2 negativos. Con esto se lee, ¿no? 1, 2 negativos. Con esto entonces hemos concluido un primer ejemplo de la resolución de una plantilla del juego Pilas de nuestra colección Más allá del Sudoku. Gracias.